Charles Spurgeon. Toda mi fortaleza viene únicamente del cielo. Verso: la salvación pertenece a Jehová. Jonás 2:10. La salvación es obra de Dios. Él solo es quien vivifica al alma que está muerta en sus delitos y pecados, y quien además la sostiene en la vida espiritual. Él es el Alfa y la Omega. La salvación pertenece a Jehová. Si soy una persona afecta a la oración, es Dios quien me da esa inclinación. Si estoy revestido de dones, es porque el Señor me los dio. Si mantengo una vida consecuente, es porque Él me sostiene con su mano. Nada hago yo para mi propia preservación fuera de lo que Dios obra primero en mí. Cualquier cosa que yo tenga, todo pertenece al Señor. Lo único que es propiamente mío es el pecado. Pero si hago algo recto, ese algo es de Dios entera y completamente. Si he rechazado a algún enemigo espiritual, es porque Dios fortaleció mi brazo. ¿Vivo ante los hombres una vida consagrada? Esto no es por mí, sino por Cristo, que vive en mí. ¿Estoy santificado? Yo no me limpio a mí mismo. Es el Espíritu de Dios el que me santifica. ¿Estoy apartado del mundo? Esto se efectuó por las santificadoras pruebas que Dios me envió para mi bien. Si estoy creciendo en conocimiento es porque el gran Maestro me enseña. Todas mis joyas están trabajadas con arte celestial. Hallo en Dios todo lo que necesito. Pero en mí mismo no hallo otra cosa sino miseria y pecado. Él solo es mi roca y mi salvación. ¿Me alimento de la palabra? Esa palabra no podría alimentarme si el Señor no le hubiese comunicado esa virtud, y si Él no me ayudase a alimentarme de ella. ¿Vivo del maná que viene del cielo? ¿Qué es ese maná sino Jesucristo mismo, cuyo cuerpo y cuya sangre como y bebo? ¿Estoy continuamente recibiendo nuevas fuerzas? ¿De dónde consigo el poder? Mi fortaleza viene del cielo. Sin Jesús nada puedo hacer. Como un pámpano no puede llevar fruto si no estuviera en la vid, tampoco yo puedo hacerlo si no permanezco en él. Que lo que Jonás aprendió en las profundidades, lo aprenda yo esta mañana en mi cámara secreta. La salvación pertenece a Jehová. Comentario bíblico, Jonás 2:10. Jonás es expulsado del pez. Palabra de Dios para todos. Entonces el Señor le ordenó al pez que vomitara a Jonás en tierra firme. Nueva traducción viviente. Entonces el Señor ordenó al pez escupir a Jonás sobre la playa. Reina Valera. Y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra. Ahora reflexionemos en cada fragmento de este pasaje. Y mandó Jehová al pez. El pez obró por mandato de Dios. Así como el pez estaba bajo el mando de Dios cuando se tragó a Jonás, también estaba bajo su mando cuando lo soltó. Al pez. Si Dios puede hablarle a un pez, Él puede hablarnos a nosotros. Por otra parte, los peces probablemente no se resisten a la voluntad de Dios como lo hacemos nosotros. Vomitó a Jonás. A veces no tenemos muchas opciones sobre cómo seremos liberados. Jonás podría haber preferido otro método, pero Dios también tenía un propósito en esto. La liberación de Jonás se produjo después de que se completó su arrepentimiento. Jonás no solo se arrepintió de lo que hizo, ahora estaba confiando en Dios otra vez. En muchos creyentes de hoy hay una obra de Dios o un aspecto de su liberación que quedará sin hacer mientras el creyente se resista a Él y se niegue a confiar en Dios. La liberación de Jonás se produjo después de que habían pasado 3 días y 3 noches, proporcionando un presagio de la resurrección de Jesús. Jesús dijo: «Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches». Mateo capítulo 12, versículo 40. Cuando Jesús habló de 3 días y 3 noches en Mateo capítulo 12, versículo 40, hace necesaria una crucifixión en jueves. La literatura rabínica de la época de Jesús explica que la frase tantos días y tantas noches era una forma de hablar que podía referirse a cualquier parte del día y la noche. Ellison señala que el rabino Eliezer ben Azaria, alrededor del año 100 después de Cristo, dijo: «Un día y una noche hacen un día completo,
y una parte de un día completo se cuenta como un día completo. Esto demuestra cómo en los días de Jesús, la frase 3 días y 3 noches no necesariamente significaba un periodo de 72 horas, sino un periodo que incluía por lo menos las porciones de 3 días y 3 noches. Señalando hacia el Mesías por venir, Jesucristo, vemos que la liberación de Jonás se produjo después de una notable demostración de dar la vida. Jonás dio su vida para apaciguar la ira de Dios que venía sobre otros. Pero la muerte no lo detuvo. Después de 3 días y noches de encarcelamiento, estaba vivo y libre. En tierra, comúnmente se piensa que Jonás fue vomitado en las costas de Nínive, pero no se nos dice que este fuera el caso, especialmente porque Nínive está a unas 375 millas del mar Mediterráneo. Si Jonás entró en Nínive directamente desde el vientre del pez, habría sido una proyección milagrosa del vómito del pez. Matthew comentó: la liberación de Jonás puede considerarse como una instancia del poder de Dios sobre todas las criaturas, como un ejemplo de la misericordia de Dios para un pobre penitente, quien en apuros le reza, y como un tipo y figura de la resurrección de Cristo. En medio de todas nuestras diferentes experiencias y las cambiantes escenas de la vida, debemos mirar por fe fijamente a nuestro antiguo sufrimiento y muerte, pero ahora Redentor resucitado y ascendido. Confesemos nuestros pecados, consideremos la resurrección de Cristo como un fervor propio y recibamos afortunadamente cada liberación temporal y espiritual, como la promesa de nuestra redención eterna. Meyer comentó: el que envió la tormenta preparó al pez. La vida está llena de artimañas por parte del gran amante de los hombres. Sumergirse bajo la ola es caer en sus brazos. Más de una vez se ha encontrado el cuerpo de un hombre en el vientre de un tiburón en el Mediterráneo. Incluso aquellos que sostienen que esta historia es una parábola elaborada deben admitir que probablemente se basa en tal hecho. La aprobación de nuestro Señor de este libro y de este incidente es muy enfática. Mateo capítulo 12 versículo 39 al 41. El salmo que sigue es de gran ayuda para aquellos que se han hundido en las profundidades por sus malas acciones. Dios los escuchará desde las profundidades del Seol. Cuando pienses que estás expulsado de su vista para siempre, si miras hacia su santo templo, encontrarás que su amor te está sacando gradualmente del pozo. Confiar en tus propios esfuerzos y recursos es considerar vanidades mentirosas y abandonar tu propia misericordia. La salvación es del Señor. Toda la naturaleza espera su palabra. Los grandes tiburones y los pequeños pececillos están por igual a instancias de Dios para la ayuda del hombre. Solo mira de nuevo a Dios y luego asegúrate de pagar tus votos cuando seas liberado. Al reflexionar sobre este devocional, me invita a meditar profundamente sobre la soberanía de Dios en la salvación y en todas las áreas de mi vida. Al leer sobre el versículo de Jonás, capítulo 2, versículo 10, y el recordatorio de que la salvación pertenece a Jehová, me doy cuenta de que no hay nada que yo pueda hacer por mí mismo para alcanzar la salvación o para sostener mi vida espiritual. Todo lo que soy y todo lo que tengo, incluso las bendiciones y dones que me han sido dados, son obra directa de Dios. Él es el único autor de mi salvación, de mi santificación y de cualquier cambio positivo en mi vida. Me hago consciente de que, al igual que Jonás, a veces puedo estar en situaciones difíciles debido a mis decisiones o falta de fe, pero aún en esos momentos, Dios tiene control absoluto sobre todo. Su misericordia y su soberanía se muestran en mi liberación, tal como lo hizo con Jonás. Me recuerda que la liberación viene de Él, incluso cuando me encuentro en lo más profundo, en la oscuridad de mis propios pecados o pruebas. Además, el devocional me desafía a reconocer que incluso mis esfuerzos para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios no son producto de mis propios méritos, sino de su obra en mí. Él me da el deseo de orar, de seguirle y de crecer espiritualmente. Si soy capaz de vivir una vida que refleje algo de santidad,
es únicamente porque Él me capacita. En este sentido, reconozco que mi vida cristiana no es una obra que me pertenece, sino un regalo de gracia que debo vivir con gratitud. Mi pecado es lo único que verdaderamente es mío, pero en Cristo soy transformado, renovado y sustentado. Me recuerda que, aunque la salvación es un acto de gracia, debo poner mi confianza en Dios para cada paso de mi vida, sabiendo que Él es mi fuerza y mi roca. Como Jonás, debo aprender a rendirme ante la soberanía de Dios, reconociendo que Él tiene el control absoluto de mi vida. Su poder y misericordia son más grandes que cualquier dificultad o resistencia que pueda enfrentar. Esto me lleva a vivir con una profunda humildad, recordando siempre que la salvación, la vida espiritual y cada bendición en mi vida provienen exclusivamente de Jehová. Salmo 62:5-6 dice: Solo en Dios haya calma mi alma, de Él proviene mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no seré sacudido.